Qué bendición estar de nuevo con ustedes. Qué bendición estar meditando y enseñando con la palabra de Dios. Gracias por estar siempre pendientes de nuestros estudios. Y vamos a estar enseñando y aprendiendo acerca del tema que nunca te falte el aceite. Me gusta el Salmo 92:10, el versículo 10, cuando dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Este mes hemos estado hablando del Espíritu Santo y vamos a concluir con esta lección lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. El tema: que nunca te falte el aceite. Todo ser humano, aún los que no creen en Dios, los que no creen en la palabra, saben que este mundo de un momento a otro va a terminar. La ciencia lo dice. Hace unos días leímos una noticia donde los científicos estaban diciendo que de aquí a 30 años ya no iba a haber más agua. Otra noticia que salió es que un meteorito viene en dirección a la Tierra y la va a destruir. Entonces, todas esos que está diciendo la ciencia son advertencias. Veamos para qué es una advertencia. Yo recuerdo que hace años en nuestro país nos dijeron: viene un huracán. Y yo tuve una experiencia absorbida por mi trabajo. Fui ya tarde al súper y, ¿qué creen? No encontré una candela. Productos enlatados habían bien pocos. Me fui a la ferretería a buscar lámparas y tampoco encontré. Quiere decir que la gente recibió la advertencia. ¿Y la advertencia para qué sirve? Para prepararnos. La gente se había preparado porque venía ese huracán. Nosotros los cristianos sabemos que el mundo va a terminar. Jesucristo nos enseñó y nos dejó señales de que el mundo va a llegar a su final. Entonces, nosotros estas advertencias nos tienen que servir para prepararnos, dijimos, porque ya fuimos advertidos. Cuando nosotros somos advertidos, somos conscientes. Tú sabes que todas las cosas están sucediendo. Son noticias escalofriantes lo que está pasando. Todo lo que dijo Jesús está sucediendo. Si nosotros vemos alrededor del mundo, nos damos cuenta que están sucediendo cosas terriblemente catastróficas. Ahora, si tenemos la advertencia, nos podemos hacer una pregunta. La pregunta es: ¿cuán preparados estamos? ¿Qué tan preparados estamos para la venida de Jesucristo? Nosotros debemos entender que la preparación para un encuentro con Él es elemental para la vida del cristiano. Jesús enseñó a sus discípulos con una ilustración de una típica boda judía de la época, para enseñarles de su segunda venida y que deberían estar preparados. Un día estaba con sus discípulos y les estaba dando un sermón escatológico de su venida, de los tiempos futuros. Y aprovechó esta ilustración para describirles una parábola. Y la parábola es muy conocida por todos los cristianos. Es la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola se encuentra únicamente en el Evangelio de San Mateo. Y quiero que vayamos, por favor, abran su Biblia y la vamos a leer juntos, toda la parábola, en el capítulo 25, del 1 al 13. Y dice así: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy interesante. Era costumbre en los tiempos de Jesús que el novio, acompañado de sus amigos, salía camino a la casa de la novia. La novia estaba ahí esperándolo, pero ella también estaba acompañada por 10 damas vírgenes. Estas tenían sus lámparas y estaban listas porque cuando salía el esposo, les daban aviso y ellas tenían que salir con sus lámparas encendidas para alumbrar el camino del esposo y lo dirigían, le alumbraban hasta llegar al lugar donde se iban a celebrar las bodas. Miren qué interesante. Se cree que este ceremonial estaba compuesto por 10 damas, debido a que las formalidades judías se realizaban con asistencia de 10 personas como mínimo. Es decir, el 10 era significativo para ellos en ciertos eventos. Cuando se habla de 10 vírgenes, el número 10 es el número de la generalidad. Eso significa que se está refiriendo a los hijos de Dios, al cuerpo de creyentes que forman la iglesia. Veamos en segundo lugar la diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Aquí hay en juego 3 elementos, que son la lámpara, el aceite y las vasijas. Las prudentes se diferencian de las insensatas porque las prudentes estaban preparadas. Ellas tenían lámpara, tenían aceite y tenían vasijas. Es decir, tenían vasijas llenas de aceite. Mientras que las imprudentes no tenían aceite más que lo que tenían en sus lámparas. Tener aceite en las lámparas es símbolo de nacer de nuevo, ser regenerado. Todo hijo de Dios tiene aceite en la lámpara, pero no todos tienen la vasija llena de aceite. El cristiano que ama verdaderamente al Señor y desea hacer su voluntad, se preocupa por tener aceite adicional. No solamente quiere aceite en la lámpara, sino que también, que es la salvación, sino que también se preocupa por tener aceite en las vasijas, es decir, estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tan preparados estamos nosotros? Y más que todo es para concientizar, para alertar al cristiano. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de tener un avivamiento dentro de nosotros que es provocado por el Espíritu Santo? Y que nosotros nos preguntemos en esta hora, ¿qué tan preparado estoy
para recibir al esposo. ¿No cree que es el momento de reflexionar? ¿Usted se acuerda del joven rico que se le acercó al maestro? Y él había cumplido con todo. Pero el Señor le dijo esta frase: una cosa te falta. Una cosa te falta. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Una cosa te falta. Sígueme. ¿Qué tan preparado está usted? ¿Qué tan preparado estoy yo? Y esta mañana o este día quiero que lleguemos a esa reflexión y escudriñemos qué tan preparados estamos. Me recuerda también cuando Jesús visitó la casa de María y Marta. Marta, la hermana de María, estaba muy afanada, muy ocupada. Pero María estaba impresionada por la sabiduría con que hablaba el maestro y se quedó escuchándolo para aprender del maestro. Mire qué hermoso. Cuando María le da queja al Señor, el Señor le dice: ay, Marta, una cosa te falta. Debemos de aprender de esto y reflexionar qué cosa nos falta. Estamos afanados que no nos damos cuenta que no adoramos al Señor, no vamos a sus atrios, no dedicamos tiempo para llenarnos de su Espíritu Santo. Nuestras lámparas están escaseando ese aceite, o su lámpara y sus vasijas están llenas. ¿Cómo estamos? Es el momento de reflexionar. Por eso iniciamos diciendo de la advertencia. La advertencia nos sirve para que nosotros nos sentemos a llorar. La advertencia sirve para prepararnos. La novia representa al pueblo de Dios. La novia es la iglesia de Dios aquí en la tierra. Solo que dentro de la iglesia encontramos dos tipos de cristianos, ¿verdad? Encontramos los prudentes y encontramos los insensatos. Un pequeño recordatorio de la prudencia es hablar y actuar con precaución y discreción. La persona prudente fija sus ojos en Jesús. Busca en Él la sabiduría necesaria en cada momento. Es prudente. Pero en la iglesia también hay insensatos. Y la insensatez es actuar inmaduramente, sin reflexionar, sin cordura. A veces se realizan acciones que van en contra de toda lógica, en contra de nosotros y hasta en contra de los demás. Es eso, actuar con insensatez. ¿Por qué se le llama a las señoritas que acompañan a la novia y que salen con sus lámparas vírgenes? Porque ellas, no solo 5, sino las 10, tienen una doctrina pura. Porque ellas aman a Dios, porque guardan sus mandamientos. O sea, es lo mismo. Ahí no podemos diferenciar mayor cosa. Pero el punto no es el estar en una iglesia o dentro de la iglesia correcta, ¿verdad? Porque ahí también encontramos ese tipo de personas. ¿Cómo puedo yo diferenciar al prudente del insensato? Y solo hay una forma: en la crisis. Porque en la crisis ahí se ve quién se sienta a llorar. En la crisis ahí se ve quién está débil. En la crisis se muestra quién realmente está fortalecido. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver qué significan las lámparas. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir que todas tienen conocimiento de Dios.
Pero ¿qué cosa es la que diferencia el insensato del prudente? Una sola cosa: el aceite. La cantidad de aceite en la vasija. Esa es la diferencia entre los insensatos. Porque aquí en esta parábola, sí todos conocen a Dios, sí todos van a la iglesia, pero no todos tienen la llenura del Espíritu Santo. No todas tienen suficiente aceite en sus vasijas. Entonces, cuando llega la dificultad y la prueba, el que no tiene aceite en sus vasijas, le pasa lo que le pasó a las 5 vírgenes insensatas. Se quedaron afuera. Veamos como último punto, el aceite es el símbolo del Espíritu de Dios que nos aparta del mundo, nos prepara, nos consagra, nos purifica y nos santifica. Mire qué interesante. En el libro de Zacarías, nosotros vemos en el capítulo 4:6, nosotros vemos que allí hay 2 olivos. Y entonces respondió y me habló diciendo, dice la palabra. Esta es la palabra de Jehová sobre Abel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, si la lámpara es la palabra de Dios, el aceite es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que ya hemos estudiado que transforma la vida. Es el Espíritu Santo el que suaviza ese corazón duro, el que convence de pecado, el que lleva al pecador a los pies de Jesús. Y es el Espíritu Santo el que nos da poder para que nosotros podamos enfrentar todo. Las prudentes tenían provisión, es decir, estaban alertas. Ellas estaban preparadas. Mire qué interesante. Ellas estaban listas para recibir al esposo. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvieron ese deleite de entrar a la fiesta. Porque déjeme decirle que ahorita estamos en el periodo de la gracia, pero cuando se cierre la puerta, se acabó la oportunidad. Entonces nosotros, como dije al inicio, es el tiempo de reaccionar, es el tiempo de llenarnos de Dios, es el tiempo de trabajar para Dios. Una persona que no se involucra en la obra, que no asiste a la iglesia, no crece. Una persona que no trabaja en la obra de Dios, que no sirve en la obra de Dios, que no predica la palabra, es una persona que nunca va a llegar a la madurez. Es por eso que nosotros debemos estar con nuestras vasijas llenas. La vasija representa nuestro carácter. Es decir, que el Espíritu Santo nos transforma. Cuando nosotros buscamos a Dios, nuestro carácter va cediendo. Cuando el Espíritu Santo está gobernando nuestra vida, nuestro carácter va cediendo y vamos caminando y vamos en camino hacia la santidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, debemos ir todos los días a la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vasija. La vacío de todo lo que estorba para que tú la llenes de ese aceite fresco. Porque tú me darás fuerzas como las del búfalo, cuando yo sea ungido con aceite fresco. Y el aceite es el Espíritu Santo. Quiero que en este día le digamos al Señor, le digamos al Espíritu Santo: llena mi vasija, quiero estar preparada, quiero entrar a las bodas, quiero estar con el esposo en la fiesta. No se pierda. Perderse es algo catastrófico para el ser humano. Y esta es una alerta para qué dijimos, para prepararnos. Que Dios me lo bendiga.
Dios le ama tanto que quiere que esté en las bodas y es la novia. Bendiciones para todos y seguimos aprendiendo en el nombre de Jesús.